La llovizna caía suave, cubriendo la calzada con una neblina plateada mientras el carruaje avanzaba lentamente por la avenida de grava. Los árboles, despojados en parte por el otoño, apenas susurraban con el viento. Elena Marston se asomó entre las cortinas del coche, intentando calmar los nervios que le ceñían el estómago. Al fondo, la casa Ralston se alzaba con una solemnidad pétrea. Torres grises, ventanales llenos de ecos y cicatrices familiares, y esa puerta maciza que parecía cerrada más allá de lo físico, cerrada al futuro, a los sueños inesperados. A su lado, Samuel no apartaba la vista del portón, embriagado por una curiosidad que no ocultaba su inquietud. Dicen que tienen caballerizas llenas de caballos árabes y una biblioteca tan grande como la escuela del pueblo, dijo él, la voz amortiguada por el miedo y la admiración. Elena le acarició la mano, apenas un roce, un gesto de consuelo insuficiente que ambos sintieron nacer de la incertidumbre. Bajaron del carruaje bajo la atenta mirada de un mayordomo que saludó sin sonrisa. En el vestíbulo, el silencio era tan denso como el aire de la mina donde su padre había perdido la salud. Todo era mármol, madera vieja y retratos de antepasados con mirada severa. Frente a la escalera principal, brillando sobre una pared tapizada en rojo oscuro, colgaba un relicario dorado, labrado con los símbolos del linaje Ralston. Su presencia era casi animal, capturando la luz y devolviéndola enfriada. Elena sintió un escalofrío al reparar en aquel objeto. No supo decir si por su belleza o por la vaga amenaza que parecía sugerirle. De la penumbra surgió una figura femenina, alta, vestida de azul marino, con el cabello recogido en un moño impecable. Era Vivian, la prima que Elena apenas recordaba, pero reconoció por la línea dura en su mentón y la intensidad calculada de sus ojos. Sonrió con una cortesía medida. Bienvenida, Elena. Confío en que el viaje no haya sido demasiado incómodo. La mirada de Vivian se deslizó a Samuel, luego subió al locket, y volvió a Elena, todo en un solo parpadeo. Margaret, la tía, apareció detrás de Vivian. Su voz era suave, pero sus palabras hacían eco en el hall como el tic-tac de un reloj antiguo. Tu madre no ha podido acompañarte, ¿verdad? Una pausa corta, que no buscó respuesta. Espero que se recupere pronto. Aquí tus hermanos siempre tendrán techo, siempre que el orden se respete. Elena agachó la cabeza, tragando inseguridades. No era bienvenida, y lo supo al instante por la falta de calor en cada saludo, por la manera en que ambas mujeres separaban sus palabras con alfileres. Gracias, señora Margaret. Le transmitiré sus deseos a mamá, susurró Elena, obligando una sonrisa. Mientras Samuel observaba los pasillos en silencio, Vivian entrelazó el brazo de Elena. Seguro querrás ver tus habitaciones. El ala norte es discreta, pero, con suerte, sabrás estar a la altura de la casa y la familia. Detuvo la frase antes de decir a nuestros estándares, pero los dejó implicados en cada sílaba. Elena cruzó la mirada con el relicario. Desde donde estaba, parecía casi vigilar la escena, con su cubierta grabada y sus pequeños diamantes opacos. No lo sabía, pero aquel objeto la precedía, una sombra de metal y memoria. Subió la escalera con Samuel, el alma colgando de un hilo, intuyendo que cada paso allí encerraría un precio. El salón privado estaba oscuro salvo por una lámpara de gas encendida en un rincón. Nathaniel aguardaba tras las cortinas, apenas visible, los hombros encorvados como si cargara sobre ellos más que su propia existencia. Elena cerró tras sí con suavidad, acostumbrada a templar su presencia de modo que nadie pudiera acusarla de perturbar el aire. Señor Ralston, saludó, titubeante. Él no se giró de inmediato. Su tono, cuando llegó, era neutro, deliberadamente despojado de emoción. Señorita Marston, lento, se volvió, mostrando un rostro joven pero marcado por ojeras de insomnio y algo que parecía resignación. Dio un rodeo cuidadoso alrededor del escritorio, eludió mirar a Elena a los ojos. El asunto que nos reúne exige franqueza, dijo, con un suspiro imperceptible. No deseo fingir ternura ni prometer lo que no puedo. Mi familia, nuestra familia, está en una guerra silenciosa. Y las armas no son de sangre, sino de reputación y ley. Elena se mantuvo erguida, pese al temblor que le atravesaba las rodillas. No soy ambiciosa, Nathaniel. Solo quiero proteger a Samuel y a mamá. No espero, ni siquiera entiendo cómo alguien podría desear este lugar. Nathaniel asintió, la sombra de una sonrisa amarga pasó por sus labios. Justamente por eso te necesito. Una alianza, un matrimonio legal. Serás señora Ralston, pero nadie te pedirá que fingas amor. Solo discreción y fortaleza. Si aceptas, ambos protegemos a quienes aún nos importan. La respiración de Elena se detuvo un instante. El sacrificio era colosal, pero el futuro sin esa unión era peor aún. Deudas, humillación, sus hermanos dispersos. Acepto, pronunció ella, casi sin voz. Por Samuel, por mi madre,
pero no por la fortuna. Que eso lo tenga claro su familia. Nathaniel cerró los ojos, baja la cabeza agradecido y vencido. Se acercó al locket dorado, colgando aún en la pared del despacho, lo sostuvo en sus manos unos segundos. Elena notó que su semblante cambiaba, se ablandaba con una nostalgia secreta. Nathaniel deslizó un dedo por la superficie ornamentada y, con un gesto vacilante, descolgó el objeto. Sus pupilas buscaron las de Elena. Esto no es adorno, dijo, apenas un susurro. Algún día, entenderás lo que significa, y guardó el relicario en su bolsillo, afuera del alcance de las miradas. Elena quiso preguntar, pero algo en el aire le dijo que el silencio era su mejor escudo. Allí sellaron su alianza bajo la tibia luz del despacho, convertidos en cómplices de una promesa que no podía pronunciarse en voz alta. La mesa del comedor, esa noche, era larga como un pasillo de espera. La vajilla reflejaba brillos fríos y las velas parecían intensificar la sombra de los presentes. Elena se sentó al lado de Samuel, agradecida por aquella pequeña proximidad. Frente a ellos, Vivian y Margaret ocupaban las cabeceras, sonrientes en la superficie, indescifrables donde realmente importaba. Nathaniel llegó último, sus ojos evitaban cualquier encuentro, la mano aún en el bolsillo, como si protegiera un fuego del que solo él conocía la intensidad del ardor. El silencio se prolongó más allá de la educación, y fue Margaret quien lo rompió. Decían en Nueva York que la rama Marston tenía poca resistencia para la vida de sociedad. Y sin embargo, aquí están. Sus palabras colgaban como una amenaza velada sobre la mesa. Vivian se inclinó hacia Elena, la voz baja, el tono afilado. ¿De verdad crees que bastará con buena voluntad para adaptarse, prima? La reputación es frágil, y esta casa tiene memoria muy larga. Elena tragó saliva, sentido la mirada de todos clavada sobre sus manos torpes. Haré lo necesario, susurró. Solo quiero sumar, no dividir. Nathaniel permanecía callado, la mandíbula tensa. De pronto, un murmullo recorrió el corredor cercano. Margaret, con fingida sorpresa, preguntó, ¿quién ha movido el locket de la entrada? Es tradición que permanezca ahí, recordando a cada huésped su lugar en la familia. No es así, Nathaniel. Él apenas alzó la vista. Tal vez, era hora de guardarlo. En ese instante, una doncella entró con una carta sobre una bandeja. Para la señorita Marston, de parte de la señora Caroline. Elena reconoció la escritura temblorosa de su madre. Rasgó el sobre y leyó en silencio. No temas perderte, hijita, todo lo que eres está a salvo dentro de ti. Recuerda, escuchar vale más que hablar. Samuel y yo creemos en ti, aun si este mundo parece no hacerlo. La carta era un refugio en un océano hostil. Samuel la miró de reojo, cómplice silencioso. Un apretón de manos valió más que 1000 palabras. Levantó la vista y le sonrió, pequeño, como un faro entre el naufragio. Elena advirtió que el espacio junto a la escalera lucía ahora desnudo, privado del antiguo relicario, y de pronto sintió, como si fuera propio, el peso de un secreto apenas insinuado, un futuro que dependía del silencio, la calma y la esperanza. Elena pasa las manos por la superficie pulida de la cómoda, respirando hondo ese aroma entrecerrado y desconocido que flota en la habitación. Aunque le han dicho que es su nueva suite, la soledad es tan densa como el terciopelo de las cortinas. En los rincones baila la luz de la tarde, dorada y tímida, como si también ella buscara un sitio seguro lejos del bullicio de los otros Ralston. Se sienta en el borde de la cama, dejando que el silencio la envuelva. Por primera vez desde su llegada, la ansiedad se mezcla con una pizca de esperanza. Si pudiera hacer suyo este espacio, ¿acaso podría construir algo parecido a un hogar para Samuel y su madre? Pero el aliento de Margaret aún parece aferrarse a los muebles, y el retrato macizo sobre la chimenea, con sus rostros inmóviles y adustos, la observa con un juicio sordo. Al levantarse para explorar la habitación, descubre un hueco detrás de la estantería. Es apenas perceptible. Un desfase en el tapiz, una hendidura vertical. La curiosidad vence al recato. Empuja con suavidad y el panel cede, descubriendo un pequeño nicho polvoriento. Dentro, 2 objetos descansan envueltos en un pañuelo amarillento. Primero, saca una fotografía desvaída. Reconoce a algunos miembros de la familia Ralston, más jóvenes, elegantemente vestidos ante el portón de piedra de la casa. Nathaniel está allí de niño, aferrado a un hombre que podría ser su padre. La fachada es la misma, salvo por las sombras en los ojos, por algo en la postura que sugiere menos orgullo y más resignación. Debajo de la fotografía hay un recorte de periódico, los bordes desgastados y apenas legibles. Lee en voz baja. El misterio del caudal Ralston. ¿Hasta dónde se extiende el linaje y a manos de quién terminará la fortuna? Sospechas de documentos extraviados inquietan a los interesados. Más abajo,
Titubea el nombre del patriarca fallecido y una cita sobre la supuesta maldición familiar. Elena siente que la sangre le zumba en los oídos. ¿Qué secretos oculta esta familia? ¿Y por qué han sido escondidos aquí, justo en la habitación destinada a ella, la recién llegada? Duda unos segundos y, con dedos temblorosos, esconde la fotografía y el recorte en el doble fondo de su baúl, debajo de su vestido más sencillo. Por si acaso, no todo lo descubierto está destinado a salir a la luz de inmediato. Aquí, la confianza se gana poco a poco, o no se gana nunca. El eco de una campana llega desde abajo. La ceremonia. Toca el medallón en su cuello, un regalo de su madre, sin valor, buscando fuerzas. Sale de la habitación, sintiéndose ajena y vigilada, pero determinada a entender cuál es el verdadero precio de lo que acaba de aceptar. La sala está en penumbra y apenas hay testigos. Todo tiene la prisa de lo clandestino y la rigidez de quienes se ven forzados a compartir un espacio. Nathaniel aguarda junto al escritorio de roble, en silencio. La seriedad de su smoking contrasta con la mirada insegura que dirige a Elena cuando ella se acerca. ¿Estás lista?, susurra Nathaniel, inclinándose ligeramente. Esto será breve. Ella asiente. El juez oficia el acto con voz apagada, recitando palabras que suenan a promesas vacías, como si ya estuvieran gastadas por el desencanto de muchos años y toda la historia reposara sobre sus hombros. Elena percibe el temblor en el aliento de Nathaniel cuando se pronuncian marido y mujer. Él apenas roza su mano, tibio, dudoso, como si le ofreciera un pacto más que un destino en común. Cuando los aplausos de cortesía callan, Margaret avanza desde la sombra, el rostro imperceptiblemente duro. No confundas esto con una conquista, sentencia, apenas en un susurro, tan solo para Elena. Aquí, el amor nada significa contra el apellido. Recuerda, todo acto tiene su castigo, toda ambición su precio. A su lado, Vivian esboza la sonrisa de quien se sabe poderosa, aunque el veneno es solo para Elena. Disfruta lo que has conseguido, prima, dice con delicadeza fingida. Porque tan rápido como llega, la fortuna puede marcharse. Los que no son de aquí, nunca duran. Elena clava los ojos en el tapete, sin responder. Siente el peso de todas las promesas rotas resonando bajo sus pies. Un resplandor plateado asoma entonces del bolsillo de Nathaniel. El medallón antiguo de la familia, que él parece proteger bajo la chaqueta, tocándolo a veces de manera distraída. Elena recuerda el recorte y la foto que ha guardado. La sospecha se transforma en certeza. Algo se oculta en el corazón de este matrimonio apresurado, algo sellado quizás en ese relicario. Nathaniel, ¿por qué sigues con ese medallón? Se le escapa la pregunta, tranquila pero cargada de súplica. Él la mira largo, como si mascar sus palabras le doliera. Fue de mi padre. Me gusta recordarlo. Deja la frase sin ofrecer más, y ese silencio dice más que cualquier confesión. Elena asiente despacio. No insiste, entendiendo que preguntar sin ser invitada a saber, en casa Ralston, es tentar al destino. Entre los presentes, solo Margaret parece satisfecha con la ceremonia. Vivian se acerca y toma la mano de Elena, pero el gesto es tan frío y mecánico como el saludo de un emisario antes del exilio. No hay sitio para errores aquí, musita Vivian, sin perder la sonrisa. Y menos para los secretos mal guardados. Elena contiene la respiración, consciente de que debe elegir cada movimiento, cada palabra, con cautela. Nathaniel, percibiendo el clima helado, se adelanta medio paso y se coloca discretamente a su lado. No es una demostración de afecto, sino de pertenencia, una alianza incómoda en tierra hostil. Dejaré que Elena descanse, declara en voz casi inaudible, y sin esperar réplica, la acompaña hacia la escalera. Ya afuera de la sala, el silencio entre ellos es denso. Sube los escalones junto a su marido, pero ninguno rompe la distancia que los separa. El crepúsculo se filtra por los vitrales, tiñendo de dorado el mármol del vestíbulo. Elena, agotada, se detiene un instante antes de llegar a su puerta. ¿Me odian tanto ya?, pregunta sin ironía, solo con un cansancio que la traspasa. Nathaniel baja la mirada y, por fin, se atreve a tocarle el antebrazo, con un gesto breve y torpe. No te odian, miente. Temen lo que no entienden, y buscan proteger lo que creen suyo. Sus palabras quedan suspendidas en el aire, llenas de cosas no dichas. Puedes confiar en mí, añade, casi en un suspiro, apenas creíble. Ella entra sola en su habitación, el corazón dividido entre la promesa y la sospecha. Al cerrar la puerta, oye pasos en el corredor. Voces apagadas, tal vez Margaret y Vivian conspirando en la penumbra familiar. Coloca la foto y el recorte bajo la almohada, como si el peso de la verdad pudiese protegerla de todo lo que está por venir. Afuera mugue el viento y la casa, en su quietud, parece prometer que ningún secreto dormirá para siempre. Detrás de las paredes, la familia Ralston vigila. Elena, aún con el anillo frío en el dedo y la mente alerta,
Entiende que los verdaderos votos de este matrimonio apenas han comenzado. El silencio incómodo era una presencia más en el salón principal esa tarde, cuando los invitados se repartían en pequeños grupos alrededor de mesas llenas de pasteles fríos y tazas de porcelana. Elena estaba de pie junto a la monumental chimenea, los dedos entrelazados detrás del cuerpo, intentando mantener la compostura. La luz filtrada del atardecer reflejaba en la seda pálida de su vestido, haciendo aún más evidente la modestia del tejido junto a los lujosos encajes y tules de las damas locales. Nathaniel, con el rostro vuelto hacia la ventana, parecía ajeno a la escena, sus labios dibujando una línea cansada. El locket colgaba oscuro y pesado contra su chaqueta, un destello de plata que Elena miraba de reojo sin atreverse a preguntar. Nadie pronunciaba su nombre más allá de un susurro, pero los ojos giraban hacia ella cuando creían que no miraba. Margaret, sentada en el diván con la elegancia precisa, inclinó la cabeza hacia Vivian, y las dos rieron brevemente, mirando luego a Elena con una lástima apenas contenida. Un murmullo se propagó, serpenteando entre los muebles, mientras se preparaba la próxima actividad social. Nathaniel avanzó unos pasos, apoyándose en el respaldo del sillón más cercano a Elena. Su voz fue apenas un murmullo durante el bullicio, pero su tono era tan cauteloso como siempre. ¿Te sientes bien?, preguntó, sin mirarla directamente. Elena titubeó antes de contestar. Estoy ajustándome, supongo. Él asintió, pero cada gesto parecía un eco de un sentimiento interrumpido, una sombra de lo que debía ser una complicidad más humana. Solo el leve temblor de sus dedos, un roce casi imperceptible contra el borde del locket, le permitió asomar vulnerabilidad. Margaret se puso en pie, alzando su copa. Queridos amigos, ¿quién se anima a la próxima ronda de acertijos? Dicen que el ingenio distingue a la verdadera nobleza. Vivian se encargó de repartir unas cartas con palabras y proverbios. Cuando llegó a Elena, el mensaje era inequívoco. ¿Qué puede tener valor si no tiene linaje? Hubo risas sofocadas y respiraciones contenidas en torno a ella. Elena apretó la carta en la mano, sin levantar la vista. La sangre le latía en los oídos. Una amiga de Vivian intentó suavizar la situación con una sonrisa, pero la burla ya se había instalado. Incluso Nathaniel pareció no atreverse a mirarla, y el silencio creció, arduo, espeso. Elena apenas musitó su respuesta, la voz atenazada por el duelo privado. El valor lo define el alma, no la sangre. Apenas un murmullo, y la ronda pasó a otro. Elena tragó saliva, los ojos vidriosos de rabia y vergüenza. Samuel cruzó el umbral del salón, deteniéndose al captar el ambiente. Se acercó a Elena fingiendo ignorar la hostilidad de la sala. Mamá quiere verte, dijo, con voz suave. Elena asintió, forzando una sonrisa en los labios, y mientras atravesaba la sala, Vivian le dirigió un susurro venenoso. Quizá puedas consolarla dibujando árboles genealógicos para recordar tu sitio. Nadie la defendió. Ni el hermano, ni Nathaniel, que permaneció quieto, la mano aferrada al locket. En el dormitorio, Caroline respiraba con dificultad, las sábanas húmedas por el sudor frío de la fiebre. Elena le acomodó el cabello, y la madre le tomó la mano, temblorosa de debilidad pero férrea en su ternura. No dejes que te derrumben, niña. Ellos no reconocen aún la nobleza en tu corazón. Elena contuvo las lágrimas, bebiendo esas palabras como un último refugio. Horas después, ya en el pasillo desierto, Nathaniel la encontró de nuevo. Dudó antes de acercarse, sus pasos inseguros. No tienes que soportarlo sola, le susurró con una torpeza dulce. Lo sé, la casa es hostil. Deberíamos haberlo hecho diferente. Elena bajó la mirada. A ti también te pesa, dijo, con una dulzura herida. Es el locket. Te ata a ellos y a mí. Nathaniel acarició distraídamente el colgante. Parecía querer decir algo más, pero el peso de su propio secreto selló sus labios. Entonces solo hubo un breve roce de manos, un contacto efímero en medio del vacío, y luego el silencio de nuevo. A la mañana siguiente, Samuel recorrió el ala derecha de la casa buscando algún libro de leyes que le ayudara a entender la maraña de palabras de los adultos. Pasó junto al despacho alfombrado de Margaret. Dentro, un susurro lo detuvo. Mañana mismo entregaremos la copia al notario, decía la voz aguda de Margaret. Vivian respondió, mordaz. Nathaniel no sospecha nada. Elena tampoco. Solo falta que Samuel mantenga la boca cerrada. Tu escritura es idéntica a la de papá. Samuel se asomó por una rendija. Vio a Margaret doblando unos papeles con una cinta azul. Su respiración se detuvo al reconocer la tinta aún húmeda y el sello familiar. Margaret guardó el documento en una pequeña caja de caoba que colocó con sumo cuidado dentro de un cajón secreto del escritorio. Cerró con llave, arrojando una mirada rápida al exterior antes de levantarse con tranquilidad. Samuel se despegó de la pared, un sudor frío en la espalda. La conversación entre ambas era un laberinto de amenazas y falsas promesas.
Bajó la escalera, el corazón golpeando. En la cocina, 2 criadas cuchicheaban mientras pulían la plata del comedor. El niño se detuvo en seco al escuchar su apellido. Dicen que el viejo señor confiaba solo en el portador del relicario, susurró una, bajando la voz aún más. Había un código, o palabra, que solo él y su verdadero heredero conocían. La señora Margaret jamás pudo abrirlo. Elena no debería confiar en nadie aquí, murmuró la otra, moviendo nerviosa la cabeza. Si el relicario cae en las manos equivocadas. Samuel intentó memorizarlo todo. Subió a buscar a Elena, sintiendo por primera vez que la salvación de su hermana podía estar en aquel objeto que todos vigilaban. Esa noche, la mansión resplandeció bajo centenares de lámparas y candelabros. El baile era un sacrificio ante la sociedad, una puesta en escena para mantener la ficción de unidad familiar. Elena aguardaba en lo alto de la escalera, la mirada perdida en el gentío que llenaba el salón principal. Nombres influyentes, gente elegante que nunca había compartido con ella ni una palabra verdadera. Vivian, con su vestido escarlata, desfiló por la sala con soltura, las palabras fluyendo como veneno dulce. ¿Sabías que Elena se hacía sus propios vestidos en el pueblo? Comentó a un grupo de damas, apuntando con elegancia maliciosa a las costuras desiguales de la joven. Algunos nacen para la aguja, otros para la corona. Las risas se multiplicaron. Elena bajó la mirada, resistiendo el impulso de huir. Un caballero mayor, más piadoso que valiente, le ofreció sacarla a bailar, pero fue interrumpido por una frase de Vivian. Dicen que puede que pronto haya nuevos cambios en la familia Ralston. Quizá algunos puestos no estén asegurados. Especialmente si ciertos papeles salen a la luz, dijo, dirigiéndose a Elena con una sonrisa glacial. Elena forzó una respuesta comedida. En esta casa, el papel vale más que la palabra, parece. Nathaniel, que había observado la escena desde la distancia, se acercó con cierta urgencia, pero su timidez social pudo más que su orgullo de esposo. Basta, Vivian. Ya has dicho suficiente. Su tono, aunque impreciso, apenas cortó la tensión. Solo sirvió para que las miradas se volvieran aún más incisivas. Margaret, atenta como un halcón, cruzó el salón con unos papeles en la mano, deteniéndose junto a un hombre de barba poblada, el notario del pueblo. Depositó un sobre grueso en sus manos y cuchicheó algo al oído. Elena los observó de lejos, la opresión en el pecho apretando cada vez más. Samuel, desde el vestíbulo, seguía con la mirada la escena, consciente de que lo que ocurría allí podía sellar para siempre su destino y el de su hermana. Elena, ajena ya a la música y a las voces, comprendió demasiado tarde que en esa casa, la humillación y el despojo se tejían en los márgenes, no en los gritos sino en los silencios, y que la batalla más cruel se libraba cuando nadie miraba. En el pasillo en penumbra, Samuel aguarda nervioso, escondido detrás de la columnata. Solo se escucha el rumor lejano de la tormenta. Los cuadros de ancestros parecen observar cada paso. Elena, envuelta en su chal desgastado, recorre el corredor, sus pisadas amortiguadas en la alfombra, hasta que lo ve. Samuel, ¿por qué has escrito que viniera? Susurra, agarrando el locket en su pecho con un gesto instintivo. Él se aparta del muro, los ojos brillando de ansiedad. Tuve que hablarte, Lina. Anoche vi a la tía Margaret y a Vivian discutir en el despacho. Se llevaban papeles y cuchicheaban bajo llave. Algo esconden, algo que podría ayudarnos. Elena traga saliva, luchando con el peso del cansancio y el miedo. ¿Lo que escuchaste está relacionado con el testamento? Samuel asiente apenas. Algo nombraban sobre el árbol familiar y la miniatura de oro. Juraría que hablaban del relicario, el que llevas ahora. Dijeron que al final, solo el código podía abrir la verdad. Duda, y añade. Hay un hueco en la biblioteca, detrás del tomacorriente falso, donde la tía guarda sus secretos. La joven baja la mirada, apretando el locket. El silencio entre ambos es denso, pero en ese gesto está la alianza. Compartida la sospecha, compartido el peligro. Esa misma noche, la mansión duerme inquieta. Las sombras avanzan guiando a Elena y Samuel hasta la biblioteca. El reloj en el vestíbulo retumba grave. Elena, temblorosa pero resuelta, palpa la pared tras la cortina bordada. Encuentra el relieve apenas perceptible, una hendidura rectangular. Samuel, con dedos hábiles, tantea y presiona. La placa cede. Un sobre amarillo, cubierto de polvo, asoma apenas. Elena lo retira con dulzura, como si pudiera quebrarse. El papel cruje cuando lo abren. Líneas de signos diminutos, palabras entrecortadas, un código imposible. En la esquina, el mismo árbol genealógico en miniatura que decora el locket. Los dos intercambian una mirada donde el miedo y la esperanza luchan sin palabras. El relicario tiene una clave, murmura Samuel. Lo que ocultan está ahí. Elena lo sostiene, le tiemblan las manos y el corazón le martillea. Sus ojos se humedecen, pero el brillo nuevo es de determinación.
Prométeme que pase lo que pase, ayudarás a mamá y a los niños si algo me ocurre. Samuel aprieta el papel entre los dedos. Te lo juro, pero juntos podemos descifrar esto, Lina. Nadie nos arrebatará lo poco que es nuestro. No hay más palabras. Regresan a sus cuartos como dos sombras, llevando el secreto entre los pliegues de una noche que ya no será la misma. Por primera vez en mucho tiempo, Elena siente un leve hilo de esperanza tensarse en su pecho, aunque el abismo ante ellos parece cada vez más profundo. En la mañana siguiente, la casa está convulsa. El rostro de Margaret, rígido, señala que algo ha cambiado. En el comedor, silbidos de cuchicheo y miradas se clavan en Elena. El mayordomo, solemne, le tiende un periódico. En primera plana, su nombre aparece al pie de un titular. El escándalo Marston Ralston, la plebeya y el heredero. La tinta aún fresca parece mancharle las manos. Los invitados de la familia callan ante su paso. Margaret, sonriente con una mueca seca, proclama con voz dulce. Siempre hay consecuencias cuando uno olvida su lugar. En la sala de los espejos, Nathaniel se debate en silencio. Vivian le observa por encima de su copa, disfrutando de su incomodidad. Ahora entiendes, primo, le murmura. Cada día que esa mujer use nuestro apellido, será un nuevo escándalo. La prensa destruye en un minuto lo que una familia construye en generaciones. Margaret, imperturbable, posa la mano en el brazo de su sobrino. Las apariencias, Nathaniel, lo son todo. Apoya públicamente a tu esposa y perderás la confianza de todos. La fortuna no perdona debilidades. El joven vacila. Sus nudillos se clavan al encorvarse más sobre sí mismo. Un súbito temor lo paraliza. La imagen nítida de Elena, la muchacha que en otro siglo habría salvado del incendio y coronado con laureles, ahora a merced del escarnio de la prensa. Pero no dice nada. Al caer la tarde, Elena busca refugio en el invernadero vacío. La lluvia golpea el techo de cristal. Sus dedos dan vueltas al locket, como buscando una respuesta al dolor. La vergüenza mezclada con el abandono la atraviesa entera. No hay reproche, solo un agotamiento frío, ni lágrimas. Solo el sordo hueco de quien ya ha entendido lo que puede perderse. Por el ventanal, ve pasar a Nathaniel en el jardín. Los hombros encorvados y el andar errante hablan más que 1000 palabras. Su sombra se detiene frente a la pérgola, solo unos segundos, antes de perderse entre los magnolios. No se miran, pero ambos sienten la ausencia como un desgarrón. En la sala de escritura, Nathaniel se recuesta en el sillón heredado, sosteniendo una de las cartas rotas que firmaba su abuelo. No puede huir del peso del apellido ni del murmullo que fermenta en cada rincón de la casa. Toma el locket que Elena dejó olvidado en el invernadero y lo observa a contraluz, reprimiendo el impulso de llamar a su esposa y explicarle que habría dado cualquier cosa por protegerla. Pero no lo hace. El reloj da la hora. Solo el eco de sus propias decisiones le responde. Margaret y Vivian en la alcoba materna celebran en voz baja. Ni una palabra de defensa, susurra Vivian, satisfecha. La ruptura pública está servida. Margaret la observa, fría. El testamento debe aparecer a tiempo. Nadie sospechará, pero la vigilancia a Elena no debe ceder. Cualquier error y todo nuestro esfuerzo se perderá. En el umbral del pasillo, Samuel escucha de lejos, el sobrecodificado y el miedo nuevo ardiendo en su pecho. Sabe que el precio de lo que han encontrado será alto. Al anochecer, Elena arropa a su madre sin decir palabra. Caroline, cada vez más débil, acaricia su cabello y susurra. A veces la soledad pesa más que la pobreza, hija. No dejes que ellos decidan lo que mereces. Ese consuelo la atraviesa. Sola en su cuarto, Elena mira el locket y la carta codificada junto a una vela titilante. La llama proyecta en la pared un árbol retorcido. Las raíces parecen sangrar desde el oro viejo. La noche cae con el rumor oscuro de la marea. Todas las piezas, la carta cifrada, el ancestral locket, los murmullos del escándalo y la impotencia de Nathaniel, se alinean bajo el peso del sacrificio. Elena comprende, en esa oscuridad, que solo perdiendo la protección del mundo aprenderá quién es en realidad, y cuánto cuesta la promesa de un corazón. Afuera, en el umbral de la tormenta, el viento arranca una hoja del gran libro de visitas. Las iniciales, EM, quedan solas y borrosas, observando el principio de la verdadera batalla. El bullicio en los salones de la casa Ralston caía en sordina conforme se deslizaba el peso de la humillación, como si cada palabra de Vivian concordara exactamente con lo que la muchedumbre expectante ansiaba escuchar. Frente a todos, Elena sentía la presión de miradas afiladas, cuchicheos que eran cuchillos y corazones que se cerraban en torno a su destino. Vivian, sostenida por una sonrisa nítida y cruel, extendió un antiguo pañuelo de encaje, manchado con una ceniza gris, entre los asistentes. Fue encontrado en la sala privada. La firma de Elena en el reverso. Y, curiosamente, algunos faltantes en las vitrinas. Su voz fluía como veneno.
La sala, llena de damas rígidas y caballeros enlutados, estalló en susurros. Elena tragó saliva. Había defendido su nombre ante rumores y murmuraciones, pero esto era distinto. La evidencia había sido perfectamente fabricada. Su pulso tembló cuando Margaret, desde el fondo, augusta e implacable, pronunció con voz sosegada: socavar el honor de esta familia era impensable. Hasta ahora, en esta casa no hay cabida para el deshonor. Nathaniel, encajado entre tíos y camaradas que lo miraban ansiosos, no pudo articular defensa alguna. Una niebla de certeza falsa le atrapó la garganta. El destino de Elena se tambaleaba ante sus ojos. El locket, aquel relicario minúsculo que ella alguna vez llevó al corazón, brillaba ahora en su mano cerrada. Era todo cuanto le quedaba, un secreto entre dos mundos que nunca parecieron suyos. Samuel, apenas 16, avanzó con el rostro enrojecido, buscando el brazo de su hermana. No fue Elena, alcanzó a decir, voz recia, es una trampa. Pero no hubo eco. La autoridad de las Ralston era ley incontestable en aquella estancia. Elena, sintiendo la fuerza de la derrota, no lloró. Tomó aire y se mantuvo erguida, sosteniendo la mirada de quienes juró jamás temer. Cuando Margaret le indicó la puerta, ni siquiera Nathaniel supo detenerla. Apenas se atrevió a buscarle la mano. La caricia se perdió en el aire entre ellos, una despedida muda. En la escalinata, la espera una multitud de periodistas y espectadoras armadas de plumas. Titulares se gestan ante el destierro de la ladrona rural. El cochero recibe la orden de partir, y Samuel sube a su lado, sin mirar atrás. Elena, cubierta de ceniza y soledad, no gime, no tiembla. Solo ajusta el liso del abrigo sobre los hombros de su hermano. El brillo del locket, ahora lejos de ella y con Nathaniel, arde como una llaga en el pecho. Vivian, a la ventana, sonríe satisfecha. Solo un velo de temor oscurece sus ojos cuando ve el perfil endurecido de Nathaniel, clavado en el broche que guarda en el puño. Los meses que siguen para Elena se tejen de silencio y esfuerzo anónimo. En la polvorienta frontera de la ciudad, en habitaciones donde la dignidad parece estar en saldo perpetuo, se dedica a cuidar a Samuel y a su madre, ahora más débil. De día, limpia heridas y enseña a leer a niños de obreros. De noche, escucha la respiración irregular de Caroline e intenta ocultar su dolor con cuentos de esperanza. Recibe miradas huidizas en la calle, algunos comentarios al pasar. Pero poco a poco, su presencia callada, su trabajo desinteresado en la escuela local, volvieron la crueldad en respeto. Nunca habla del pasado, nunca menciona a los Ralston. Nathaniel, mientras tanto, es un espectro dentro de los grandes muros de la casa vacía. Margaret y Vivian orquestan reuniones con abogados, preparando la anexión definitiva de títulos y propiedades. Nathaniel finge sumisión, cada gesto impregnado de la derrota pública que supuso el exilio de Elena. Una tarde, obsesionado con la sensación de que algo no encaja, explora la biblioteca vacía de la casa. Desliza la mano bajo el escritorio de roble hasta encontrar una hendidura. Dentro, polvoriento pero intacto, un sobre, la copia del testamento, presuntamente firmado por el difunto patriarca. Lee la fecha, reconoce la caligrafía, y nota el trazo forzado de la firma. Una mancha de tinta en un apellido. Detalles que, entre los nervios de la traición, solo a él le revelarían su falsedad. Cada noche, Nathaniel acaricia el locket. Lo gira entre los dedos, temeroso de su secreto. Sabe lo que hay oculto, pero le falta la clave. El nombre del abuelo, la palabra que Elena murmuró una vez medio dormida, le ronda, pero no acierta a recordarla. El miedo a fallar y perderlo todo le impide actuar. Y en la oscuridad, Vivian y Margaret ultiman su venganza. Una demanda judicial que, junto con la prensa sensacionalista, hará imposible cualquier redención para Elena. El telegrama llega una mañana de abril. Elena debe presentarse ante el tribunal. Si no comparece, Samuel será despojado de todo derecho y ella quedará marcada de por vida. Durante las noches siguientes, Elena camina en silencio por el parpadeante corredor de la pensión. Samuel duerme inquieto, a veces susurra indigno: no nos creen. Te van a humillar otra vez. Elena lo cubre con la manta, una mano firme, mirada resuelta. Nunca más bajaremos la cabeza. La mañana en que debe regresar a la ciudad es fría y gris. El trayecto es recogido por un viejo amigo, ahora carretero. En el silencio del trayecto, Elena mira sus manos, gastadas por el jabón y la tiza, no por los anillos de la familia Ralston. La entrada al tribunal está llena. La prensa ha regresado, esperando el escándalo. Margaret y Vivian se sientan juntas, sombrías, la seguridad de su victoria impresa en sus gestos inmutables. Nathaniel se mantiene apartado, pero observa la sala en trance, locket entre las palmas, como esperando una señal del destino. Cuando llaman a Samuel, el muchacho tiembla, pero se mantiene firme. La voz estrangulada al declarar:
Mi hermana solo quiso cuidar de nosotros. Nunca robó nada. Un murmullo entre los presentes. Hay rostros en la multitud, sirvientes, un maestro, una lavandera, que desvían la mirada, pero contienen, apenas, las lágrimas. Elena se sienta ante el juez. No niega, no suplica. El abogado defensor expone. Han encontrado una carta, en clave, perteneciente al patriarca, que podría cambiar el curso del caso. Se cita el locket, su interior aún en secreto. Margaret y Vivian fingen nerviosismo. La tensión en la sala es asfixiante. Elena toma la palabra, voz baja. Nada puede borrar mi verdad. El juez asiente, pero pide pruebas. La clave sigue oculta, y la trampa de Vivian parece perfecta. Al cerrar la sesión, una criada, Mary, se acerca a Elena. No dice nada, pero le aprieta la mano con fuerza. En el silencio, un acto de apoyo es todo lo que hay. Elena sale del tribunal entre abucheos y rumores. Sin embargo, esa noche, en medio de la penumbra, Nathaniel finalmente comprende. El locket y la carta son dos mitades del mismo misterio. Pero la clave se le escapa aún, y el tiempo, implacable, sigue corriendo a favor del enemigo. El reloj de la biblioteca marcaba la medianoche. Nathaniel y Samuel quedaban solos, respirando el polvo de los siglos mezclado con la angustia que flotaba entre los anaqueles. Samuel, con los dedos temblorosos y la voz apenas un susurro, insistía en volver a intentarlo. Fue su última enseñanza, ¿verdad? Siempre hablaba de la constancia como el único camino hacia la verdad, decía Samuel, apretando el colgante en la mano mientras la cadena bruñida de oro se deslizaba entre sus nudillos. Nathaniel no contestó. Solo miró la pequeña cerradura oculta, la inscripción incomprensible que su abuelo se había empeñado en dejarle. El sueño de toda una vida se encogía en esa joya diminuta. El peso de la vergüenza familiar, el silencio compartido, la pesada carga de sentirse usurpador. Cada fracaso era una herida. Y sin embargo, el brillo en los ojos de Samuel le devolvía fe, fugaz pero cierta. Inténtalo, Nat, susurró su primo, y fue entonces cuando Nathaniel, recordando un viejo poema recitado por su madre, pronunció las palabras exactas. El pequeño clic resonó más profundo que una campana en el silencio absoluto. Samuel se quedó sin aliento al ver deslizarse la tapa interna. Lo que había debajo les cortó la respiración. Un árbol minúsculo pintado sobre marfil. Nombres, fechas y un hilo rojo. El apellido Ralston descendía en dos ramas. Una llegaba hasta Nathaniel, con iniciales cuidadosamente dibujadas. La otra, hasta Margaret y Vivian. Pero el mensaje más valioso estaba incrustado en una diminuta tira de pergamino. Aquel que ama sin ambición es digno de toda la herencia de mi corazón. Nathaniel, con manos inseguras, leyó en voz baja, es una confesión, Samuel. Mi nacimiento, mi derecho. Aquí está todo. Esto es la prueba. Nadie podrá negarlo jamás. Samuel, los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo articular, lo sabían. Nos hicieron dudar de nuestra sangre, de nosotros mismos, solo para robarte lo que siempre fue tuyo. Nathaniel guardó silencio largo rato. La noche parecía estrangular cada esperanza. ¿Y si aún así no basta? Preguntó, la voz quebrándose con el peso de todos los rechazos sufridos. Entonces tendremos que gritar más fuerte, respondió Samuel. Ojalá Elena estuviera aquí. Nathaniel mencionó su nombre apenas en un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera invocarla al pie de la escalinata. No hubo más palabras. Solo el roce del locket al ser guardado y un acuerdo tácito. Al amanecer lo presentarían ante quien hiciera falta. Pero incluso en su triunfo privado, ambos sabían que la vergüenza pública, el descrédito y la fuerza del apellido Ralston estaban contra ellos. Y Nathaniel, abrazando el colgante contra el pecho, supo cuánto estaba dispuesto a perder por amor y justicia. Asterisco 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 la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba atestada. El eco de los murmullos serpenteaba entre los viejos bancos de roble, los ojos de la ciudad entera clavados en la familia Ralston como si presenciaran el final de una dinastía. Vivian, perfectamente vestida, se sentaba junto a Margaret, ambas con la frente alta y una sombra de triunfo mal disimulado en la comisura de la boca. En la mesa contraria, Samuel apretaba con fuerza la mano de Elena. Ella, de pie, parecía agotada, los pómulos marcados por noches sin sueño, el cabello recogido con sencillez. El juez reclamó silencio. Sobre la mesa, los abogados de Vivian presentaron el supuesto testamento. Una copia arrugada, sellada con lacre, repleta de tachones y arabescos jurídicos. Cada línea era veneno. Nathaniel desheredado, Elena declarada advenediza, la fortuna destinada a Vivian. Margaret, serena, ofreció su testimonio con la frialdad de quien nunca duda. Los abogados exponían, implacables, una serie de cartas y libros de cuentas, descubiertos, que probaban, o eso parecía, la ilegitimidad de Nathaniel y los negocios turbios de Samuel.
Por fuera, Nathaniel permanecía impasible. Por dentro, cada palabra era un clavo ardiendo. Todo parecía orquestado a la perfección. Hasta el notario, comprado, reafirmó en voz neutra que aquel era, sin duda, el testamento legítimo. A solas, Elena sentía cómo todo el piso se desmoronaba bajo sus pies. Vio entrar a su madre, pálida y temblorosa, la mirada llena de temor y orgullo roto. Se debatió, un instante, entre huir y pelear, pero el temblor de Samuel a su lado la ancló en el presente. La infamia seguía creciendo, sostenida por testigos pagados y documentos falsificados. El público murmuraba y ya no distinguía verdad de calumnia. Nathaniel parecía más solo que nunca. En medio de la presentación final de pruebas, el juez pidió a Elena declarar. Todo el salón se suspendió en su respiración. ¿Niega usted que todo fue un arreglo? ¿Es cierto que lo hizo por dinero, por posición, mintiendo a todos sobre su origen? Elena miró sus propias manos. Sabía que hasta su amor por Nathaniel podía parecer parte del engaño. Las imágenes de su casa en ruinas, Samuel enfermo, su madre desesperada. Todo aquel sacrificio bailando sobre la cuerda floja de la humillación pública. Alzó lentamente la vista. Lo único cierto es que nunca busqué fortuna. Solo el derecho a vivir sin miedo, a cuidar de los míos. He amado, sí, he amado con esperanza, aun sabiendo que podía perder todo, dijo, la voz suave pero inquebrantable. Un silencio espeso siguió. Samuel se levantó. Con manos vacilantes presentó el locket ante el tribunal, explicando cómo la cerradura oculta acababa de ser abierta. Nathaniel, mirando a Vivian y Margaret, rompió el miedo y leyó el mensaje ante todos. Esta es mi raíz, dijo, mostrando el árbol familiar diminuto bajo la luz del ventanal. El verdadero testamento de sangre. No acepto la vergüenza que otros buscan imponer. Reclamo lo que es justo para mí, para Elena, y para los que vienen detrás. En la esquina del tribunal, una figura encorvada avanzó. Era el viejo mayordomo, el único sirviente fiel a la memoria del patriarca. Con voz ronca, utilizó sus últimas fuerzas para declarar, entre suspiros, cómo Margaret y Vivian habían obligado a todos con amenazas a respaldar la mentira. El público se agitó. El rumor contenía asombro y rencor. Vivian apretó el puño, arrojando una mirada asesina hacia Elena, que solo devolvió silencio y dignidad. La matriarca Margaret cayó, comprendiendo el derrumbe de su castillo de engaños. Cuando el juez solicitó una decisión final, el salón entero aguardaba la respuesta de Elena. Ya no había nada que perder. Elena miró a Nathaniel. La distancia entre ellos era la de un abismo. Él, despojado y vulnerable como nunca. Ella, exhausta y herida, pero íntegra. El silencio creció. Luego, a pesar del miedo, dio 2 pasos al frente. No busco venganza. Ni gloria. Elijo el amor, aunque no me quede nada, dijo finalmente, la voz apenas un susurro, temblando, pero cierta. Nathaniel la miró, como si viera renacer una esperanza. Pero aún no había justicia. La sentencia se aplazaba, la multitud clamaba y el enemigo no había caído del todo. Los dos se tomaron de la mano, conscientes de que el abismo no se había cerrado, solo se había hecho visible ante todos. Así terminó el día. Nada estaba seguro, salvo la soledad compartida y un amor puesto a prueba por la duda y la desesperación más profundas. Solo quedaba esperar el último juicio, el definitivo. El salón principal, silencioso y expectante, es apenas iluminado por el atardecer. Los rumores de días anteriores han congregado a los miembros más influyentes de la sociedad neoyorquina. Entre los rostros rígidos y los abanicos apenas agitados, el ambiente se tensa como la cuerda de un violín al borde de romperse. Elena permanece en un rincón, la espalda recta pese al temblor de sus manos, mientras observa de lejos el escenario que Margaret y Vivian han orquestado cuidadosamente. Todo hasta hoy ha sido derrota, humillación, pérdida. Incluso Nathaniel, ausente tras escándalos y destierro, parecía ya perdido para siempre. Margaret, envuelta en la austeridad de su luto fingido, se adelanta con una sonrisa rígida. Señoras, caballeros, antes de continuar, permítanme reiterar el sentido de ver que tantas veces nos ha guiado a proteger el honor de esta familia. Vivian se mantiene a su lado, orgullosa, confiada en la condena inminente de Elena. Pero un murmullo crece junto a la puerta. Alguien irrumpe, forzando el silencio expectante. Nathaniel, demacrado pero sereno, entra con la cabeza en alto. En su mano, el antiguo relicario dorado, aquel que todos creían perdido entre los restos de la vieja casa en las afueras del pueblo minero. Su mirada recorre el salón hasta detenerse en Elena, tan inalcanzable hasta ahora. Un notario del tribunal y el pastor del pueblo lo acompañan. Nathaniel, sin desviar la mirada de Margaret ni de Vivian, habla con una voz dura, más clara por la carga de todo lo que ha callado. Han mentido. Les ruego atención, hoy la verdad se impone.
El notario despliega en la mesa central el testamento original, junto a papeles que aparentemente desterraban a Nathaniel y Elena de toda herencia. Pero Nathaniel interrumpe. Antes de que nadie firme nada, les pido escuchen y vean. Porque hoy, ni las apariencias ni las influencias pueden limitar lo que es justo. Desprende el relicario, lo abre delicadamente, y revela bajo un panel oculto el diminuto árbol genealógico, cada rama y nombre grabados a mano. El salón contiene el aliento, junto al nombre de Nathaniel, la línea directa del patriarca Ralston, y la mención, imposible de negar, de Elena como legítima esposa y protectora del legado. Mi padre, antes de morir, dejó la verdad en juego entre codicia y compasión. Solo el relicario podía evidenciar mi parentesco y el derecho legítimo a este legado. La matriarca Margaret mueve la cabeza, pálida, negándose a aceptar lo irrefutable. Vivian, en cambio, busca aferrarse al legajo de papeles falsos. Eso no cambia nada, musita, aferrada a los sellos de cera y rúbricas falsas de un segundo testamento. Nathaniel apoya la mirada en la figura frágil de Elena. No solo soy heredero por la sangre, Elena es mi esposa. De su entereza dependía este hogar, algo que quisieron ocultar todos estos años. La fortaleza no siempre es grito ni puño, también es silencio y dignidad. Gracias a ella estoy aquí, y gracias a ella he comprendido el peso del perdón. El notario, tras cotejar a la luz varios documentos, alza la voz. El testamento presentado por Lady Margaret contiene firmas falsificadas y puntos legales que desmienten su validez. Aquí, ante autoridades y testigos, declaro nulo este documento. Rumor contenido, incredulidad y miradas desviadas. Vivian cae en su asiento, las manos temblorosas. Margaret, altanera hasta el último instante, se ve obligada a guardar silencio. El círculo social, tan leal a los poderosos, ahora los rodea pero no los cubre ya. Elena no se atreve a moverse, entre el orgullo herido, el dolor de la última traición, y la sospecha de aquello perdido para siempre. Nathaniel, sin embargo, da un primer paso. Se arrodilla a su lado, humillado y frágil, susurrando. Sé que te quité la paz y la promesa del corazón, Elena. Pero solo puedo ofrecerte mi verdad y lo que aún me queda. Mi nombre, mi legado, mi redención contigo. Por primera vez en meses, Elena le sostiene la mirada. En medio del rumor de la multitud, solo parece escuchar el eco de su propia respiración, el latido antiguo del miedo y de la esperanza renaciendo, lento. Nathaniel le extiende la mano. Hay un segundo suspendido en el aire, antes de que el murmullo general crezca. Elena apenas asiente, sin lágrimas. Solo dos almas exhaustas volviendo a abrazarse en público, sin escándalo, sin melodrama, sino con el cansancio propio de quienes han perdido demasiado. El pastor pronuncia, grave. La verdad devuelve el honor a quienes lo han vivido en silencio. Permitamos a los justos caminar en paz entre nosotros. Un aplauso contenido, sincero, comienza a crecer en el salón, mientras las miradas giran y, por primera vez, no se detienen en el prejuicio sino en la compasión. Margaret y Vivian, expuestas, buscan la salida sin el amparo ni de aliados ni del apellido que creyeron invulnerable. El verdadero juicio no será solo legal, sino moral. El peso de la exclusión, de los banquetes a los que nunca más serán invitadas. Nathaniel, tembloroso, toma el relicario. Lo deposita en una vitrina sencilla, sobre la mesa principal. Este es el símbolo de que toda verdad tarde o temprano encuentra su voz. Y también de que el sacrificio, a veces silencioso, es más fuerte que cualquier conspiración. Elena observa el relicario y siente apenas en su interior cómo, tras la larga sequía del sufrimiento, una semilla de esperanza comienza a germinar. Samuel, al fondo del salón, sonríe tímidamente. La hermana, que siempre fue madre y padre, ha resistido la tormenta. Al caer la noche, los que alguna vez los despreciaron por humilde origen, se acercan ahora a Elena y a Nathaniel con respeto renovado. Uno a uno, caballeros y damas reconocen la resiliencia, las cicatrices, el valor genuino frente a la adversidad. No hay ovaciones ni gestos ampulosos, solo apretones de mano, miradas honestas y palabras a media voz. Nathaniel, con la voz aún quebrada, elige ese momento para pronunciar el anuncio que puede sellar no solo la redención de su nombre, sino el principio de una nueva herencia para la comunidad. En agradecimiento a la perseverancia y labor incansable de Elena, iniciaremos la construcción de una escuela abierta a todos los niños de aquí y de los pueblos mineros. Que ningún niño más sufra el despojo que aquí vimos. Esta será la verdadera promesa cumplida de nuestro hogar. El locket queda en la vitrina, convertido ya en símbolo público. Elena, de pie junto a Nathaniel, siente apenas la presión suave de los dedos de su hermano Samuel, quien, por primera vez, la mira con la certeza atesorada de un futuro distinto para ambos. Aunque la herida del exilio social y el desprecio aún arde en la memoria, el aire esa noche es distinto.
Elena sabe, en la serenidad discreta que la envuelve, que para que la justicia florezca, primero hubo que soportar la aridez de la injusticia. Solo así la verdad puede, al fin, ofrecer su promesa. Las puertas del imponente tribunal se cerraron con un sonido sordo, sellando para siempre la senda que Vivian y Margaret Ralston habían labrado con ambición y mentiras. El murmullo de la multitud afuera no lograba romper el aire inmóvil del recinto, donde las protagonistas del escándalo recién destapado se hallaban frente al juez, los rostros demudados, las manos apretadas con nerviosa dignidad, y el peso de sus crímenes visible en la rigidez de sus hombros. Vivian, otrora tan altiva y elegante, se mantenía erguida, resistiendo la humillación con cejas alzadas y los labios en una línea fina. Pero la luz en sus ojos había menguado, sustituida por una tristeza recóndita, y un temblor apenas perceptible delataba el miedo que la habitaba. El fallo recayó como un hachazo. El juez dictó la nulidad del testamento falso, reconociendo el derecho de Nathaniel y Elena al legado y al buen nombre de la familia. Las pruebas, las cartas, los libros de cuentas y el testimonio final de Samuel, al que su voz juvenil había dado un temple de adultez, destruyeron el último ardid de las conspiradoras. Margaret, la matriarca, no derramó lágrima alguna. Su rostro se petrificó en una mueca de incredulidad y amargura, incapaz de comprender cómo su mundo construido sobre secretos y alianzas finalmente sucumbía a la verdad. Vivian fue sentenciada al exilio social. Ninguna de las viejas familias neoyorquinas, que antes cortejaban su favor, le abriría ya las puertas de sus salones ni de sus corazones. Margaret, condenada a arresto domiciliario en una casa vacía, se enfrentó a la lenta evaporación de su imperio de apariencias. No hubo palabras de consuelo entre madre e hija, solo silencio, miradas esquivas y la fragilidad de quienes de pronto entienden que la soledad es el costo final de su guerra secreta. Mientras tanto, en la vieja rectoría del pueblo minero, reformada y llena de vida, el eco del triunfo resonaba suavemente entre sus paredes. Elena permanecía por un instante callada, observando el sencillo banquete organizado por los vecinos y antiguos trabajadores de la hacienda. Nathaniel, a su lado, no necesitó hablar. Le tomó la mano con una ternura sosegada, agradeciéndole en ese gesto silencioso no solo la victoria legal, sino el coraje de haber creído en él cuando ni él mismo podía. Samuel reía a carcajadas con otros jóvenes, sus ojos brillantes de futuro. Algunas mujeres del pueblo besaban las mejillas de Elena, recordándole que, aunque ahora fuese dueña de tierras y fortuna, su alma pertenecía siempre a quienes lucharon junto a ella. El reflector tácito era el relicario, colgado al cuello de Elena, relucía sencillo y antiguo, símbolo de los secretos descubiertos y el linaje restaurado, pero, sobre todo, de la promesa cumplida. Los periódicos recogieron los detalles del escándalo en titulares cautelosos, subrayando la integridad recuperada de los Ralston y el cambio de manos en la propiedad. Pero, para quienes celebraban esa noche con pan tierno y vino discreto, importaba poco lo que la ciudad pensara. La justicia, por primera vez en mucho tiempo, había sido para ellos. A lo lejos, Vivian y Margaret arrastraban el peso de su aislamiento. La hija escribía cartas a su madre, palabra tras palabra buscando justificar lo injustificable, preguntándose en secreto si el amor que profesaban alguna vez fue más grande que el temor a perderlo todo. Margaret, sentada al borde de una ventana desierta, releía aquellas misivas con manos inquietas, incapaz de llorar pero habitada por los fantasmas de una familia desangrada. La estación cambió. Y el tiempo, como la marea, limpió las huellas del dolor sin borrar la memoria. Asterisco 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 años más tarde, la luz de la mañana baña los pasillos del renovado colegio Marston Ralston, construido donde antaño creció la vieja rectoría. Se filtra entre vitrales donde se entrelazan iniciales y símbolos familiares. El suelo, siempre limpio, resuena con el correr de los niños. Un racimo de risas llenas de vida atraviesa los campos verdes. Samuel, ya joven maestro, observa a su hermana desde la puerta del salón mayor, donde la pizarra nueva exhibe palabras inspiradoras y lecciones aprendidas con esfuerzo. Elena y Nathaniel caminan juntos por el corredor principal, sus pasos armoniosos tras años de silenciosa complicidad. Él arrulla en brazos a su hijo menor, mientras la pequeña Margaret, heredera del nombre pero no de la amargura, tira de la falda de su madre, queriendo jugar. La escuela ha florecido bajo la tutela y la visión de Elena, quien destina gran parte de sus recursos a becas, libros y nuevos planes de estudio para los hijos de mineros y agricultores de la región. En la entrada, resguardado en una vitrina de madera clara, el relicario permanece expuesto. La cadena de oro gastado descansa sobre terciopelo azul, y los visitantes, alumnos y maestros, gente del pueblo y forasteros curiosos, se detienen a observarlo, preguntándose por su historia. Una placa discreta, grabada con esmero, relata su significado.
Aquí reposa el legado de aquellos que creyeron en la verdad, la justicia y el amor por encima del miedo y el secreto. Que su ejemplo guíe cada corazón que cruce este umbral. Nathaniel, que durante tanto tiempo ocultó su dolor y su temor a repetir el pasado, finalmente sonríe sin reservas cada mañana. Sus cabellos tienen ahora hebras de plata. Sus ojos, sin embargo, conservan la calidez del hombre que encontró en Elena no solo redención, sino el permiso de construir y compartir un mundo distinto. La familia ha crecido, integrada por hijos, pupilos, gente del pueblo y forasteros adoptados por la comunidad. Todos, en el comedor común, se sientan a la misma mesa larga donde Elena sirve pan horneado por ella misma y donde Margaret la pequeña cuenta historias aprendidas en los libros de la gran biblioteca familiar. Samuel, siempre idealista, habla de justicia y sueños, despertando en los jóvenes la inquietud de hacer el bien, de buscar la verdad. En los aniversarios, los más antiguos de la villa cuentan a los nuevos la historia de la joven que desafió la intriga, el prejuicio y la traición con dignidad callada. Hablan de cómo cada lágrima y cada pérdida fue semilla de esperanza para un porvenir menos sombrío, y cómo el amor, lejos de ser un don espontáneo, se construyó despacio, con trabajo, renuncias, y la valentía de no claudicar ante nada. Nadie menciona ya a Vivian y Margaret, pero, alguna noche de tormenta, Elena mira el relicario en su vitrina, y recuerda en silencio que los secretos, aunque marcan y duelen, pueden también ser la raíz de un amor más grande y una justicia que, cuando llega, sana de verdad. El colegio sigue creciendo, hecho de nuevas manos que, como las suyas, buscan edificar un mundo donde nada quede oculto que no pueda ser sanado por el tiempo, la verdad y la promesa de un corazón sincero. Así, con la caricia del sol filtrándose por la ventana y el sonido lejano del estudio infantil, Elena piensa que todo sacrificio tuvo sentido. En un rincón, Nathaniel le sonríe. La mirada que comparten encierra la certeza de que, aunque el precio de la verdad fue alto, la recompensa de la justicia y el amor es aún mayor. Y mientras el relicario descansa, sencillo y noble, el futuro espera, limpio, abierto, y lleno de promesas por cumplir. Fin.